Ok, ya se está transmitiendo en Facebook Live. Ok. Buenas noches, les damos la bienvenida al primer encuentro de Diálogos de tu Sanidad desde el Facebook de Tu Sanaje. Este es un espacio organizado por Daisy Sarabia, Rodrigo Campos, Milton Ma, Estefanía Q y quien les habla Moira Silva y Tu Sanaje. Somos jóvenes tusanes que nos encontramos para generar un diálogo y generar preguntas alrededor de temas que nos parecen importantes para nuestra comunidad. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Nilton, mi nombre es Nilton Ma. Bueno, mientras vamos esperando a que lleguen y se conecten más personas a nuestra reunión, queríamos invitarlos a escribir sus nombres en el chat y dejar comentarios, ¿no? Del mismo modo, si a lo largo del diálogo se les, digamos, les queda alguna duda respecto a los temas conversados, los invitamos también a que puedan escribirlo dentro de los comentarios, los iremos registrando. Y también queremos recordarles que hoy es nuestro primer encuentro y este primer encuentro girará en torno a una pregunta fundamental. ¿Qué es ser Tuzán? Esta noche nos acompañan Julia Wong, Miguel Situ, Rodrigo Campos y Fabiana Q como panelistas. Del mismo modo tenemos también como artista invitado a Gonzalo Macalopuchiu. Hola a quienes recién se están uniendo a este primer encuentro de Diálogos de tu Sanidad. Les contamos que son 4 encuentros y hoy es el primero. Para nosotras y nosotros es muy importante expandir este espacio a más personas interesadas, tusanes o no. Así que pueden apuntar el siguiente correo, también lo vamos a poner en el chat. Buenas noches a todos quienes están dando su nombre. Es rodrigo.campos@tusanaje.org. Igual ahora lo ponemos en el chat. Y también pueden comunicarse a través de la página de Facebook de Tu Sanaje, que es desde donde estamos transmitiendo esta sesión. Les recordamos que quedan 3 encuentros más en los siguientes sábados de este mes. A pocos minutos de dar inicio, les pedimos que tengan por favor a la mano 3 papeles y un plumón, y más adelante sabrán para qué, se lo diremos al final del evento. Y por favor, no olviden escribir sus preguntas en el chat y también sus nombres y comentarios para mantenernos conectados. Les recordamos que en este primer encuentro la pregunta que nos invita a esta sesión es ¿qué es ser Tuzán? Y esta noche nos acompañan Julia Wong, Miguel Situ, Rodrigo Campos y Fabiana Chu, con la participación del artista invitado Gonzalo Macalopuchiu. Les damos la bienvenida, los invitamos y las invitamos a dejar sus preguntas en el chat, así como su nombre, si están escribiendo desde Perú o desde otra zona del mundo, les damos la bienvenida. Y les recordamos que este es un inicio y que vamos a tener más encuentros respecto a temas que son relevantes para la comunidad Tuzán. No se olviden, por favor, que todas sus preguntas son importantes y que nos ayudan a construir, y este tipo de eventos nos ayudan a juntarnos y a fortalecernos. Así que, por favor, no duden en sus preguntas y sus comentarios. Les recordamos que este es un encuentro organizado desde Tu Sanaje con la iniciativa de Daisy Sarabia, Rodrigo Campos, Milton Ma y quien les habla, Moira Silva. Les queremos pedir, por favor, que cuando inicie el diálogo apaguen sus micros para tener una mejor audición. Así que por favor revisen bien de mutear sus micros
pero escriban en el chat, ahí vamos a hacer un registro muy atento con Nilton. Estamos a pocos minutos de empezar este diálogo. Bien, entonces vamos a empezar. Ya somos 22 participantes que también nos pueden seguir por el Facebook Live de Tusanaje. Esta noche es nuestro primer encuentro de diálogos de Tusanidad alrededor de la pregunta ¿qué es ser Tusan? La moderadora de esta noche es Daisy Sarabia, va a estar en compañía de Julia Wong, Fabiana Chu, Miguel Situ y Rodrigo Campos. Así que ahora Nilton y yo vamos a ir a las butacas del público de esta reunión virtual y les dejamos con los invitados y nuestra moderadora. Buenas noches y gracias por ser parte de este primer encuentro. Mi nombre es Daisy Sarabia y yo soy la moderadora del evento. En este día vamos a presentar un primer conversatorio cuyo título es ¿qué es ser Tusan? Esa es la pregunta en la cual girará nuestra conversación el día de hoy. Y pasamos a presentar entonces a nuestros 4 invitados del día de hoy. En primer lugar, tenemos a Julia Wong. Y bueno, nos está acompañando desde muy temprano. Voy a leer una reseña que se hizo sobre ella. Julia Wong, ella es escritora y gestora cultural. Fundó el Festival de Poesía en Chepén hace 11 años. En su opinión, la experiencia del viaje y la migración han sido aspectos importantes para encarar las caras del diamante de la creación en el arte, actividad que considera vital. Se formó en Derecho en la Universidad de Lima, Humanidades en la Universidad Católica, Filosofía y Sinología en la Universidad de Tübingen, en Alemania. Además, llevó cursos en Teología y Religiones Comparadas. Actualmente vive entre Lima y Portugal. Mucho gusto, Julia Wong. Espero que te sientas a gusto el día de hoy. Nuestra segunda invitada, es Fabiana Chu. Y paso a leer un poco acerca de su reseña. Ella es museóloga y fotógrafa peruana. Se desempeña como profesional en el Consejo de las Artes de Nueva York. Ha recibido reconocimiento del Instituto Smithsoniano, la Fundación Rockefeller y el Instituto de Liderazgo de la Fundación Getty. Además, ha formado parte integral de varios museos y ha participado en la producción de 2 documentales y un sinnúmero de producciones televisivas. Radica en Nueva York, siendo exalumna de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima. Tiene una maestría en periodismo en el Ohio State University y un bachillerato en Relaciones Públicas en el Eastern Kentucky University. Fabiana expresa sus inquietudes a través de su escritura, investigación histórica y fotografía. Estas mismas arraigadas en el legado recibido de su padre, quien fue fotógrafo de la colonia china en Lima. Y sigamos, nuestro tercer invitado es Miguel Situ. Paso a leer un poco de él. Miguel Situ es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cursa en la actualidad la maestría en la misma especialidad. Su área de trabajo es la historia de la migración china al Perú. Además es director general de Chen Lin Club de Chepén, la institución heredera de la comunidad china del Valle de Jetepeque. Nuestro último invitado, no menos importante, es nuestro compañero Rodrigo Campos. Rodrigo Campos se define como Tusan provinciano color chaufa, son sus palabras. Él es comunicador con especialidad en artes escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, próximamente magíster en lengua y cultura china por Fudan University. Es gestor cultural en temas de Tusanidad y en temas chinos de ultramar y sus culturas híbridas. Es además director fundador de Tusanaje,
donde es encargado de contenidos, editor y columnista. Crítico de teatro chino para la revista Chop Suey de Shanghái. Ha participado como ponente en el Congreso Alada 2018 y en otros eventos académicos en Lima, La Habana, Madrid, Shanghái y Guangzhou. Sus temas de interés son comunidades diaspóricas, multiculturalidad, diversidad lingüística, racismo y música popular. Estos son nuestros 4 invitados el día de hoy y les damos la bienvenida. Bien, voy a primero aceptar a algunos participantes que están aquí esperándonos. Disculpen. Voy a admitirlos un reto. Wow. Ya. Y ahora empezaríamos con la primera pregunta del día de hoy. La primera pregunta es la pregunta núcleo que congrega nuestro conversatorio. ¿Ok? Tenemos nuestra pregunta. Ahí está. La pueden ver en pantalla. Y la pregunta es sencilla y a la vez un poco compleja. Mira, ¿Qué es ser Tuzán? un conversatorio de Mejor dicho, ¿qué te hace Tuzanes. Tuzán? ¿Qué es Tuzán? ¿Qué es Tuzán y qué te hace Tuzán? Tiene la palabra, tiene la palabra en esta ocasión Miguel Situ, ¿ok? Vamos a ver, voy a un ratito dejar en pantalla, ok. Empieza, empieza Miguel Situ, sí, vamos a, un ratito, se fue el audio. A ver, ¿se puede activar el audio, por favor? Buenas noches a todos. Creo que ya está el audio o me equivoco. Sí. Ok. Sí, se escucha. ¿Ha sido por sorteo o ha sido porque yo estoy a la cabeza para ver cómo vemos en las preguntas siguientes? Sí, pero por sorteo. En realidad, el término Tuzán para mí, digamos, es un término que históricamente ha ido cambiando y ha ido teniendo una serie de connotaciones. Si vamos al término desde el punto de vista etimológico preciso, es, bueno, el chino nacido fuera de China, de padres chinos, ¿no? Ese es el Tuzán. Los demás somos descendientes de chinos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a esos términos, definitivamente esa es la connotación que se le da. Sin embargo, por ejemplo, en el censo del 2017, ¿no? A sugerencia de algunas comunidades o de algunas organizaciones, el instituto organizador del censo puso la palabra Tuzán como una forma de identificar a los descendientes de chinos o a quienes se identificaban como descendientes de chinos. Creo que el término, como lo vuelvo a decir, históricamente ha ido cambiando, porque además ha tenido diversas connotaciones. Cuando yo era chico, cuando me formé en el norte, no se conocía prácticamente el término Tuzán. Nos decíamos injertos y no era algo nada peyorativo. Y bueno, eso creo que después ha ido, digamos, transformándose y conforme ha ido avanzando, digamos, la conformación de la sociedad ha ido adquiriendo diferentes connotaciones. La primera que recuerde se hizo en 1931, más o menos, con la creación de Oriental, cuando hacen un llamado para defender a la madre patria, y entonces llaman a todos los descendientes y a todos los injertos, a los chinos nacidos acá. No sé si exactamente emplean la palabra Tuzán, y para poder defender frente a la agresión japonesa. Claramente, como asociación Tuzán, más o menos se produce en 1960 aproximadamente, cuando el señor Juan Bu forma la asociación Tuzán, y entonces ya tiene una connotación de, digamos, a todos aquellos descendientes hijos de chinos, agruparlos a todos ellos, ¿no? Entonces, creo que el término más o menos va enfocado dentro de ese contexto, ¿no? Ok, muchas gracias. Pasamos a Julia Wong. ¿Qué opina? La pregunta es, ¿qué es ser Tuzán? ¿O qué te hace Tuzán? ¿Podría encender el audio?
Ahora sí. Ok, gracias. Okay. Muchas gracias al equipo de Tusanaje por organizar estos diálogos con nosotros, que los considero muy necesarios en estos tiempos aún más. Había también pensado, como Miguel, iniciar un poco con la cuestión histórica, pero creo que voy de frente a, como digo, al grano de lo que es mi propia visión, ¿no? Yo tengo un verso de una canción de Silvio Rodríguez que se llama La masa con Z, y dice: qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas pareciera. Yo creo que ser Tuzán para mí es salir de la máscara de lo que se cree que es ser descendiente de chino en el Perú, o los miles de prejuicios que se tienen, y asumir un rol mucho más activo desde la razón y la política. Y no digo política como poder, sino digo como política como conocimiento de causa, donde uno está situado en su ser y en su estar, filosóficamente hablando, desde donde se ubica profesionalmente, sea lo que sea, ¿no? Creo que eso es muy importante. También había pensado ser un poco graciosa con el término, porque ahora como que estamos de moda los chinos, que somos lo malo de la película, y yo, no he, si bien es cierto, he crecido con el tremenda estructura que formaron tanto los padres de Miguel como los míos en Chepén, que creo que no había forma de salirse de ese ser injerto, o de ese ser un híbrido chino con peruano. Yo he sufrido, entre comillas, sufrido, digo, porque he vivido sola mucho tiempo desde muy chica, la idea de no pertenecer a ninguna cantera. Por eso empecé con el verso de Silvio Rodríguez, porque Tusanaje te arma de alguna manera con estrategias para situarte dentro de la ambigüedad que ya está dentro del ser humano, porque todos los humanos somos ambiguos, pero con una ambigüedad clara de lo que es ser peruano, de lo que es ser chino, y cuánto tú tomas para poderte relacionar con el mundo y de acuerdo a cómo tú lo vives, ¿no? Desde tu arte, desde tu profesionalidad o desde tus posiciones políticas. Entonces, esta cantera se vuelve una forma de Standpunkt, ¿no? De dónde estás tú parado para dialogar. Y eso para mí es ser Tuzán. ¿Cómo me asumo desde esta ambigüedad o desde esta hibridez, y cómo puedo interrelacionarme con, ya sea lingüísticamente, afectivamente, políticamente, económicamente, con todas las demás comunidades que me rodean? Y eso no quiere decir que dogmáticamente yo me restrinja y diga que ser Tuzán es solo a lo peruano chino, ¿no? Yo creo que viene, como dice Miguel, o como todo el mundo tendrá una visión totalmente distinta. Lo que te abre son puertas, pero solo te ayuda a situarte en un momento determinado de la historia. Gracias. Ahora es el turno de Rodrigo Campos. Rodrigo, ¿qué tienes que decir respecto de todo lo que se está viniendo y diciendo en este momento? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, gracias por el evento, amigos, y gracias a todos los que nos están escuchando por aquí, por Zoom, por el Facebook Live de Tusanaje. Efectivamente, yo comparto y dialogo con lo que está diciendo Miguel y lo que está diciendo Julia, ¿no? El Tuzán es un peruano producto de una serie de coordenadas culturales, de hechos históricos, pero que tienen en común provenir de un largo proceso de relación entre los peruanos y los chinos, ¿no? Un proceso que lleva una migración constante, en momentos muy grandes, en momentos no, pero ininterrumpida casi, de los chinos al Perú, ¿no? Esos somos los tusanes. Y como comunidad que tiene a estos sujetos, que tiene como miembros a estos sujetos peruanos, durante 170 años encontraremos entre ellos a una población heterogénea en términos culturales, porque si son 170 años de inmigración, habrán en nuestra comunidad Tuzán hijos de chinos, nietos de chinos, bisnietos de chinos, y entre ellos muchísimas mezclas étnicas, pero más importante quizás culturales, ¿no? Entonces yo definiría al Tuzán como un sujeto multicultural, ¿no? Un sujeto que además
En el caso de los que son bilingües o no, igual desarrollan una serie de posibilidades, de sensibilidades y de herramientas para comunicarse bien con gentes que vienen tanto de lo que llamamos mundo occidental o mundo oriental, y que si se decide a explorarlo, encontrará esas herramientas, pero además también que todo el tiempo va a tener que estar en una constante negociación, ¿no? Para encontrar su lugar, el cual no va a ser permanente, el cual va a ser fluido y el cual va a ser todo el tiempo una interacción, un movimiento, ¿no? Yo creo que un Tuzán a lo largo de su vida igual tiene momentos en que se siente más relacionado con China o con el Perú, dependiendo de muchas cosas en su vida interna, ¿no? Entonces, bueno, Tuzanes son, y quisiera aprovechar este momento para extender el término, efectivamente, no solamente, como decía el término original, que ya lo dijo Miguel, los hijos de chinos, sino que es un término que por fortuna ha sido ampliado, ¿no? ¿Por qué? Porque sea esta palabra o otra, la comunidad en un momento tuvo la necesidad de un término para llamar a los todos, ¿no? Al todo de la comunidad, no solamente a los hijos de chinos, sino a todos los que están relacionados a los espacios de interacción social de los tusanes, ¿no? Y qué bueno que se haya escogido esta palabra, que efectivamente se usó en el censo, es cierto, pero yo agregaría que es una palabra que ya se venía usando, ¿no? Se venía usando en las publicaciones de la revista de Apeché, en las publicaciones de la revista Oriental, que ya se había usado para nombrar al club del Centro Cultural Peruano-Chino, ¿no? Como Villa Tuzán, se había usado, estoy retrocediendo, ¿no? 70 para la Asociación Tuzán, ¿no? Entonces es un término que se venía usando y que ha ido tomando más fuerza, ¿no? Y que está bueno, sea este u otro término, uno que nos nombre a todos. Y qué bonito que sea un término que ya es un término del español peruano, y además qué bonito que venga de un término en cantonés, ¿no? Porque en sí mismo ahí refleja mucho de dónde venimos. Ok, gracias, Rodrigo. Y la última persona en participar es nuestra invitada, Fabiana. Fabiana, por favor, responder la pregunta, ¿qué es ser Tuzán? Sí, cómo no. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a esta conversación que es sumamente importante. Me he sumado más que nada porque admiro a Tuzanaje y admiro a todos los miembros de este grupo, especialmente a Julia, a Rodrigo. Julia, cada vez que la escucho me quedo sin palabras. Y me encanta, o sea, la escucho y aprendo mucho, mucho, mucho de ella y de todos los miembros del grupo. Tuzán es un término del que siempre estuve consciente, ¿no? Creciendo en Lima, soy limeña, nací, limeña mazamorrera, como dicen, nací, crecí, me eduqué en Lima, y era un término que usábamos entre nosotros, ¿no? En la colonia. Éramos tuzanes, sabíamos eso. Ese término como que me parece a mí que no salía de la colonia. Entonces, la gente fuera de la colonia, de la comunidad china peruana, no usaba ese término, ¿no? Entonces, como que era nuestro secreto. Y cuando lo usábamos, pues nos sentíamos en familia, ¿no? Es Tuzán, no es Tuzán. Había otros términos que la gente usaba en esa época. Chino neto era otro término que se usaba, ¿no? Chino neto es una persona que es china, que viene de la China, que nació en la China. Injerto es el término que mi mami usaba para ella misma y para la gente que como ella. Mi mami, la madre de mi mami es arequipeña, no es de ascendencia china, y su padre es chino de Cantón. Entonces, ella siendo mitad, como decía ella, era injerta, y ese es el término que ella usaba. Ahora, la cosa se complica un poquito más para mí, porque salgo del Perú en 1984 para terminar mis estudios universitarios, así como lo hizo mi hermana Vilma antes, y así como lo hizo mi hermana menor después. Y a la hora que llego a los Estados Unidos, la gente me pregunta, ¿y quién eres? Pues si no le digo que soy Tuzán. Tuzán es algo que también no entendería. Entonces, lo que usaba bastante, que mi papi me dijo que lo diga, era que yo era Wagyu, o sea, Overseas Chinese o chino de ultramar. Una vez que yo decía chino de ultramar, Wagyu, Overseas Chinese, sabían exactamente qué tipo de China era yo, ¿no? Por lo menos dentro de la comunidad, y eso me salvó. La otra cosa de ser Tuzán, y para mí, porque baso mucho de mis investigaciones acerca de esta
esta identidad es familia, ¿no? Estar en familia, siempre tengo fotos de mi familia, de mi papi, de mi mami, de mis abuelos, estar en familia y honrarlos, y siempre acordarme de toda la tarea que hicieron ellos para forjarse y para formar familia en el Perú. Muy bien, muchas Rodrigo, no te gracias. escuchamos. Muchas gracias. Yo tengo un comentario que también es una pregunta. En realidad quería saber las opiniones que tenían ustedes respecto al censo, porque en el 2018 hubo un censo en el cual se marcó más o menos a qué comunidad perteneces, ¿no? Y para el caso de los tusanes, quienes respondieron en este censo que eran tusanes, eran 14.000 personas, ¿no? Creo que es muy poca la cifra para, en general, lo que puede representar la comunidad Tusán. ¿Qué opinan de esto? ¿Opinan que debería asentarse esta afirmación de ser Tusán o que lo podemos relativizar? ¿Cuál es tu opinión respecto al censo y a esta cifra que se ha dado? Empezamos otra vez con Miguel, por favor. ¿Qué opinión tiene acerca del censo? Bueno, creo que es una cifra interesante a tener en cuenta. Estuve escuchando a los anteriores ponentes y me parece que el término Tusán ahora está adquiriendo mucho acento en torno a la cuestión de la identidad, en torno al tema del reconocimiento. Por eso decía que históricamente este término ha ido variando en sus connotaciones. Probablemente todo se origina a partir de los primeros migrantes que no trajeron mujeres chinas y que tuvieron que emparejarse con nativas y a partir de eso tener sus hijos, o sea, los primeros tusanes que ya no eran propiamente tusanes porque el término etimológicamente no los podía encerrar. Y posteriormente a eso ya ha venido todo un tema que sería interesante a tener en cuenta. Pero volviendo a la pregunta, es también a tener en cuenta que solamente 14.000 respondieron. Yo pensé que eran 16.000. Bueno, en buena hora que me ha dado ese dato de ICI, que se trata de 14.000. Es definitivamente muy poco en comparación con aquello que se estaba manejando. Se estaba manejando, creo yo, también de una manera exagerada, ¿no? Cuando por ahí alguien muy alegremente decía que el 10% de la población peruana era descendiente de chinos, ¿no? Entonces había que recordar que en el momento en donde la proporción de chinos con peruanos era mayor, que fue en el censo de 1876, esa cantidad nunca llegó a ser más allá del 1.8% de la población del Perú, ¿no? Entonces, en el censo de 1940 eso baja tremendamente, baja muy poco, y si extrapolamos y hacemos todos los cálculos, no podríamos ir más allá de un 4%, probablemente con descendencia y todo. Sin embargo, ahí viene el problema. 14.000 no es un porcentaje minúsculo, porque quiere decir que hay una perturbación en torno a la identificación de todos los descendientes con, digamos, con sus raíces, o simplemente que éstas se han ido perdiendo con el tiempo, o cómo la comunidad china y sus descendientes han ido interactuando. Y entonces ahí ya vienen connotaciones que tienen que ver con digamos, una serie de factores que creo que en este momento sería muy, muy largo, muy complejo examinar. Bien, ahora es el turno de Julia. ¿Qué opina acerca de este censo? Yo tampoco tenía la cifra de los 14.000. Sabía que eran pocos los que habían puesto tusanes, pero no sabía con exactitud el número, y la verdad me sorprende con un poco de... no pena, pero no pensé que éramos tan pocos, porque yo sí veía la necesidad de reivindicar esta parte de la identidad. Una, porque creo que por haber sido una migración subordinada, era el momento de reivindicar los aspectos positivos de la migración china y sus descendientes y lo que habían logrado a través de todos los años con tanto esfuerzo, instaurar
sin ninguna violencia, sin ninguna manera jerárquica de decir que habíamos llegado como se decía, he escuchado muchas veces, sobre todo en conversaciones, como que la China también fue imperial y que de alguna manera se quedaban, ¿no?, los rezagos de cierto imperialismo en las migraciones, y no tenía eso nada que ver con el Perú, ¿no? Entonces, cuando las personas no aceptan esa tusanidad, es que o ya hay una negación total, o como dijo Miguel, no se ha trabajado lo suficiente para recalcar esos valores, ¿no? Ahora, ponerse a hacer ese trabajo de cero, a mí me parece un poco cómica más bien la cuestión de que recién se esté instaurando dentro de un papel oficial que era el censo, porque tampoco creo que mucha gente lo ha tomado en serio. Ahí sí yo voy a la informalidad de nuestro país y a las respuestas sinceras de los ciudadanos. Yo no sé cuánta gente ha dicho qué es lo que realmente es y dice lo que realmente tiene en su casa, etcétera, etcétera. Entonces, no es que dude de todo el censo. Debe haber una proporción de datos del censo que están ciertas. Pero esos 14,000 a mí me dejan también, me siguen dejando en el limbo. Lo que nosotros tendríamos que hacer comunidad es seguir haciendo un trabajo de reconocimiento de nosotros como parte de la descendencia identitaria, nada más, ¿no? Lo otro no está en nuestras manos. No podemos ir de casa en casa a decir, si tuviste un bisabuelo Tuzán, tienes que decir que es Tuzán, ¿no? Tampoco. Entiendo. Rodrigo, ¿qué opinas acerca de eso? Y Rodrigo, te agrego otro dato. Fueron 14,000 personas y 25,000 se afirmaron como Nikkei. Mira la diferencia. Mira la diferencia. Sí. ¿Qué opinas? Hola, ¿se me escucha, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo lo primero que diré es que el primer punto, o sea, tratando de responder por qué hubo una subrepresentación de los tusanes, un primer motivo es que el censo tenía muchos errores de forma, desde su propuesta, cómo fue diseñado, cómo se produjo, digamos, no hubo incluso capacitación, ¿no? Hubo muchos de los voluntarios que no estaban capacitados para, sobre todo, la pregunta de autoidentificación étnica. Yo celebro que se haya instaurado esta pregunta de autoidentificación étnica, pero me parece tan jalado de los pelos que, o sea, no concibo la idea que un grupo de profesionales de las ciencias sociales hayan diseñado esta pregunta y ni por intuición se les haya ocurrido poner una opción para los peruanos de ascendencia asiática. Estamos hablando del país de América Latina con más descendientes de chinos y el segundo en japonés, luego de Brasil. Y no se les ocurrió ni siquiera, digamos, ignoraban el término Tuzán o el término Nikkei y no se les ocurrió poner un término asiático o descendiente asiático. No, no hubo. Entonces, cuando ya estaban sobre la marcha y ya habían impreso las fichas, trataron muy levemente y motivados por los reclamos de la comunidad Nikkei y la comunidad Tuzán, de promover que quien se autoidentifique como tal marque otros, que era la última opción, y escriba Tuzán o Nikkei. Pero claro, no ver la opción y tener que escribirla ya es un problema que va a alterar los resultados, ¿no? Mucha gente que no vio nuestras modestas intenciones de mediatizar esto de poner otros y de escribir Tuzán, mucha gente no lo vio y sencillamente marcó mestizo, marcó otra cosa, ¿no? Entonces, eso es un motivo. Un segundo motivo puede ser que la palabra Tuzán o la identidad Tuzán compite con otras, que ya la hemos mencionado. Hay gente que se considera injerta, porque es la palabra que se usa en su casa. Hay gente que se considera Hua Chiao, como se dice en mandarín, o como lo dijo Wakiu, creo que lo dijo Fabiana, que debe ser cantonés, o Huaí, o Guayoy, como en cantonés. Hay gente que se considera paisano, hay hijos de chinos que se consideran chinos, ¿no? No tusanes. Entonces, el término compite, a diferencia de la comunidad Nikkei, aquí el término compite, ¿no? Hay gente, por ejemplo, aprovecho un breve paréntesis, hay gente que conoce más el término Nikkei que el término Tuzán, y uno se pregunta por qué, si hay muchos más Tuzanes. Porque Nikkei es la persona, pero por ejemplo le ponen así a su culinaria. ¿Ustedes se imaginan si a nuestra culinaria en lugar de chifa le hubiésemos puesto comida Tuzán? Definitivamente entonces la palabra Tuzán sería una de las palabras más conocidas y más representativas de la identidad peruana, aquí y en el extranjero. Pero Tuzán tiene que competir con todo eso. Entonces ese es un segundo problema. Y un tercer y último problema, creo yo, que es que efectivamente podría haber, aunque hubieron familias
que tuvieron una resistencia cultural, hubieron otras que no. ¿A qué me refiero? Que a partir de los 70s, 80s, la vida comunitaria en las sociedades, tanto de la mayoría de las provincias como en Lima, baja, ¿no? Deja de ser intensa. Y la vida social de los tusanes y de la comunidad peruano-china deja de girar alrededor de las sociedades, ¿no? Y no será hasta a finales del siglo XX que comienza a girar alrededor de APC, luego hay un despertar nuevo de CCPC, ¿no? Y hay otros espacios. Pero la vida comunitaria deja de darse alrededor de las sociedades a partir de los 80 porque los hijos de los primeros inmigrantes, bueno, hubo un silencio, ¿no? Cuando se rompen las relaciones diplomáticas hasta el 71, ¿no? Y luego, porque no había vida social en el Perú, por los coches bombas y por la hiperinflación, la gente no salía, no, la vida social se tuvo que retractar, ¿no? La gente se replegó a sus casas. Entonces ya hubo una generación de tusanes que no fueron criados yendo al Año Nuevo, a la fiesta, al 10 de octubre o al 1 de octubre, pero también es importante notar que esa generación o la que le sigue tuvo una actitud de reencontrarse a partir de la década del 2000 y la década del 10, ¿no? Y eso se puede ver en espacios como el Comité de Jóvenes de APC y las nuevas asociaciones por apellidos que hay, ¿no? Los Chun, los Cam, los Chan, etc., ¿no? Entonces, sí hay gente identificada como Tusan, pero el censo no fue la mejor herramienta para demostrarlo. Ok, gracias. Ahora sigue Fabiana. Para cerrar, ¿qué opinas en tu caso, Fabiana? Bueno, no estoy muy familiarizada con lo que sucedió con lo del censo. Sí sé que se puso una categoría y no sé si esta categoría que se puso como Tusan era exclusiva, o sea, que si es que una persona podía marcarse como varias cosas al mismo tiempo. ¿Alguien me puede aclarar eso? ¿Podía uno decir? Sí podían. Había un cuestionario en el cual te decían, ¿no? Eres mestizo, había varias opciones, ¿no? Varias opciones, y uno podía marcar más de una. No, creo que, no recuerdo bien, pero creo ese que es no, el problema. Uno. Ese sería el problema, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, tenemos que reconocer que el Perú es un país multicultural, y no solamente es un país multicultural, es un país multirracial, ¿no? Multirracial, multiétnico. Y no solo eso, nosotros somos parte, o los que nosotros, no, si es que nos referimos a la parte de nosotros que es de ascendencia china, somos una minoría racial, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, cuando la información de censo es importante no solamente desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista político, desde el punto de vista de representación, y cómo es que se entienden las cosas una vez que una sociedad avanza, ¿no? Y si somos invisibles, entonces vamos a pagar ese precio duro cuando las cosas se ponen mal. Por ejemplo, cuando la comunidad es acusada de cocinar perros, ¿no? Entonces pagamos ese precio cuando no hablamos, cuando no demostramos de que estamos prestando atención y de que las cosas no deben ser así. Entonces, yo me imagino que sería una mejor opción explicar a la gente que, no, en primer lugar, aceptar de que el Perú es un país multirracial y de que es importante saber hasta qué punto la gente que viene al Perú representa esa multirracialidad, ¿no? Entonces, el hecho de que yo soy parte indígena, parte asiática y quién sabe qué más, no quisiera yo tener que escoger entre una y la otra, ¿no? Es muy difícil. Entonces, sería bueno que pudiéramos tener un formulario en el que podamos marcar todo eso. Ahora, acá en Estados Unidos, en el censo, uno puede hacer eso. Uno dice que uno puede marcar todas las diferentes etiquetas que uno desee, ¿no? Hubo un tiempo en el que no se podía hacer eso, pero ahora sí. Ahora, una vez en los Estados Unidos, cuando yo llego aquí, cuando estoy con mis amigos latinos, por ejemplo, me cuesta mucho, como que tengo que justificar que soy latina, ¿no? Hoy en día, cuando la gente me pregunta, por lo menos por aquí en Nueva York, quién soy yo les digo, soy una latina multirracial. Y si quieren saber más, les digo la lista de todo, ¿no? todo el ADN que tengo
tengo que cargo conmigo todos los días. Bueno. Gracias. Bien, vamos a la segunda pregunta. Voy a compartir la pantalla. Un ratito. Ya habíamos respondido esto, también lo del censo. Aquí hay una segunda pregunta. ¿Siempre te has sentido parte de la comunidad Tuzán o por qué? Y también sería bueno saber si es que en algún momento hay algún aspecto de ti que se ha desconectado, algo con el cual tú no tienes vínculo, tal vez, o sea, o te falta conectar con lo Tuzán, ¿no? Entonces empezamos de esa pregunta. ¿Siempre te has sentido parte de la comunidad Tuzán? ¿Por qué? ¿Sí o no? Y si tal vez ha habido un momento en el cual no te has sentido dentro del grupo, ¿no? Entonces, me podría detallar un poco de eso. Entonces, vamos a dejar de compartir la pantalla para empezar otra vez con la ronda de preguntas. Y nuestro primer invitado, siempre el que responde primero, es Miguel Situ. Por favor. Ok, muchas gracias, Daisy. Pero me voy a tomar apenas unos minutos para comentar algo. Escuché, y esto viene de repente de mi deformación de historiador. Julita habló acerca de la migración subordinada. Creo que después se han mencionado algunas cosas. Y yo creo que hay algo muy interesante a tener en cuenta. Lo real, Rodrigo, es que efectivamente ha habido poca gente que se ha identificado, ya sea que el censo estuvo bien o mal hecho, ese es otro tema, pero lo real es que sí hemos tenido una baja identificación con aquellos que se consideraban con raíces chinas, ¿no? Peor hubiera sido si hablaba de asiático, probablemente todo el mundo se metía al saco y se acabó el asunto, pero esto nos ha permitido diferenciar y ver las connotaciones que ha podido tener la falta de trabajo que probablemente se ha producido para que esto se lleve adelante, pero yo voy un poco más al fondo y hay una perturbación muy a tener en cuenta en nuestra comunidad. Cuando uno va por las calles de Chepén, encuentra mucha gente que está con los ojos rasgados y no sabe que es descendiente de China. Y probablemente, como por ahí en el chat dicen, a nosotros nos cambiaron el apellido. Y por ahí hay otros que simplemente no saben o no quieren identificarse. ¿Por qué? Hay que preguntarse. Porque hay probablemente el tratamiento de nuestra historia ha sido hecha de una manera, ya ahí recurro a lo que acaba de señalar Julita, el de la migración subordinada. ¿Por qué subordinada? Es una migración. Que la migración ha venido en condiciones realmente duras, eso es diferente, pero es una migración. Y la historia de nuestra migración ha sido mal trabajada. ¿Y por qué lo menciono en este caso? Porque efectivamente esa historia de la migración que se ha hecho ha ido en contra de nuestra autoestima, en contra de la autoestima de nuestra comunidad. Y ha sido mal trabajada, y lo planteo muy claramente, porque simplemente el sesgo que ha tenido ese tratamiento de la historia ha sido un sesgo en contra de los chinos. Porque no ha sido un sesgo desde el punto de vista, digamos, del migrante chino. Y eso ha incidido en la autoestima de la comunidad, ha incidido en el reconocimiento, digamos, de todos aquellos que podían considerarse descendientes con esas raíces. Ya no quiero entrar al tema de orgullo, etcétera, etcétera, porque eso ya es entrar en otras cosas, pero sí creo que hay que reflexionar al respecto. Que si yo me he sentido parte de la comunidad de descendientes de chinos, siempre he sido parte, ¿no? O sea, difícilmente me podían sacar de ahí, ¿no? Por mi aspecto incluso, pero bueno, siempre he sido parte de la comunidad, ¿no es cierto? Y realmente esa férrea comunidad que decía Julita, que había allá en Chepén, bueno, en realidad nunca se me ocurrió que podía estar fuera, ¿no? O sea, fluía simplemente, éramos parte y bueno, ya, así fue. Bien, ahora es el turno de Julia, por favor. ¿El audio? Okay. Sí, esa cantera de la que hablaba yo, aludiendo al tema de Silvio Rodríguez, nos la cavaron muy profundo nuestros padres, tanto los padres de Miguel como los míos,
porque como dice Miguel que no había forma de salirse, al contrario, tú mirabas la vida desde esa cantera. Yo creo que antes que peruanos, bueno, yo en mi caso, mi papá es chino, ¿no? Y de niña he ido a Macao, de muy chiquita, se tenía que mirar la vida como chino, o como hijo de chino y no como peruano, ¿no? Eso creo que te crea más bien un sesgo de revalorarte y de pelear por esa identidad, y eso creó en mí una neurosis, ¿no? Bueno, creo que no tengo que esconder todos mis años de terapias, porque esa cantera que nuestros padres cavaron era de verdad tan profunda que tú decías, yo mejor me quedo en la cantera de los papás, ¿no? Y yo no quiero salir a la peruanidad donde entro en el conflicto y me llaman por nombres y no me ven como un ser humano y no me tratan igual que en mi casa, porque allí en la colonia china de Chepén, que éramos, no sé, quizá 20 familias, era suficiente, ¿no? O sea, Chepén era pequeño, nosotros íbamos a nuestras fiestas, comíamos nuestras comidas, nuestros padres iban o venían de China o nuestros abuelos nos curaban con hierbas y la necesidad del mundo de afuera era mínima. Era mínima. El problema es cuando tú te das cuenta que realmente son 20 familias y nada más y que el país es más grande, ¿no? Y ahí se crea una neurosis. O sea, yo problema he tenido del otro lado, pero con ser Tuzán naces pues con el estampa en la cabeza, ¿no? Eso fue así, fue así. Gracias. Ahora es el turno de Rodrigo. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Bueno, yo primero también voy a hacer un pequeño paréntesis muy chiquitito. Yo en efecto estoy de acuerdo de que existe, así como he nombrado que desde la década del 10 han habido manifestaciones de resurgimientos de la identidad Tuzán, en efecto también existen muchas personas que deciden rechazarlo, dejarlo a un lado, sencillamente no identificarse por muchos motivos. Algunos, y sobre todo los tuzanes mestizos, escogen el otro lado, el lado peruano, cuando es chino con blanco criollo, prefieren el otro lado por prestigio social. Cuando se trata de que son chinos con Nikkei, prefieren el lado Nikkei, o chino con afro, con el lado afro. ¿Saben por qué? Creo yo que tiene que ver con que la comunidad Nikkei y la comunidad afro están más organizadas y ofrecen más espacios de interacción cultural, ¿no? La comunidad Tuzán ofrece más espacios, fiestas empresariales y tal, ¿no? Y justamente estamos tratando de crear espacios culturales, espacios donde se pueda conversar esto, y donde se celebre que uno tiene el maravilloso privilegio de poder pertenecer a más de un grupo, ¿no? Y eso está bueno. Yo sí diría, y ojalá que entre los que están en Facebook y aquí en Zoom hayan algunos científicos sociales, activistas culturales que nos escuchen, que sería increíble que algún día se pueda gestar y producir un proyecto en el cual se haga una investigación a lo largo del país y tratemos de ver cuántos somos los tuzanes. Porque el censo es un referente importante, pero se queda corto, ¿no? Sería bueno tener una cifra más exacta de un estudio que se haga y que tomando en cuenta todas las variables y cómo hay que aproximarse al Tuzán, al que está dentro de la comunidad y el que no, pueda entonces sacar la información necesaria, ¿no? De ver cuántos somos. Y sobre la pregunta, bueno, lo mío, a ver, por un lado, yo vengo de una familia Tuzán de Pisco y siempre he estado dentro de mi familia. En mi casa ha habido bilingüismo y mi abuelo, yo lo acompañaba a ver amigos y conversaba, y yo estaba muy orgulloso. En mi casa se hacía té a las 5 de la mañana, en mi casa se comía comida china muchas veces, todo esto, ¿no? Entonces, nunca he dudado de pertenecer a mi casa, y tampoco a la comunidad Tuzán pisqueña, porque todos aquí nos conocemos, no es un pueblo, todos sabemos quiénes somos. Pero saliendo de Pisco sí, es como cuando Fabiana se va a Estados Unidos y de alguna manera ella siente que ella tiene que demostrar que es latinoamericana. Yo siento que tengo que demostrar que soy Tuzán. ¿Por qué? Por la dictadura de la apariencia. Porque la gente no nos puede juzgar por nuestro background cultural, ¿no es cierto? La gente nos juzga por cómo nos ve. Entonces a mí me encanta estar en esta mesa porque le estoy dando diversidad y estoy un poco representando a los tuzanes mestizos y los que no tienen apariencia asiática, ¿no? Por ahí vi que había personas de apellido cambiado participando. Yo soy apellido cambiado también. Entonces está bueno porque nosotros vivimos este tema de pertenencia de otra manera y tenemos otras cuestiones al respecto.
Lo que yo le puedo decir a cualquier Tuzán mestizo que nos está escuchando es que tengan plena seguridad que esto no es un tema de genes, de ser un cuarto, octavo, medio. Esto es un tema de prácticas culturales y de sentirse orgulloso de la casa de donde uno viene, de las personas que te han criado, de las personas que te han dado amor, de tus padres y tus abuelos. Jamás estar apenado por eso y sentirte que no eres suficientemente auténtico para recibir esa herencia cultural. Y finalmente tenemos a Fabiana. ¿Qué opina acerca de esta pregunta? Que si siempre te has sentido Tuzán, parte de la comunidad. Sí, yo sí siempre me he sentido Tuzán, parte de la comunidad. En parte porque yo fui educada desde kindergarten hasta el quinto de secundaria en el Colegio Juan 23, que mi papi fue uno de los fundadores. Veo hasta cierto punto la manera en la que nosotros crecimos, desde que había muchas familias como Julia y Miguel estaban hablando, muchísimas familias paisanas en todo nuestro barrio. Nosotros crecimos en Pueblo Libre. Y, ¿qué te digo? En la manzana, si habían 10 casas, 6 eran de gente de la colonia. Y estábamos muy a gusto, ¿no? Conviviendo con gente que se parecía a nosotros. Hasta cierto punto creo que esto se hizo, y el colegio también se hizo como cuestión de autoprotección, ¿no? Contra el racismo, contra la discriminación y contra los estereotipos, y hasta cierto punto eso funcionó. Pero una vez que uno llega a la universidad, yo fui a la Universidad de Lima, pues allí me convertí en una minoría, y me di cuenta de eso, ¿no? Y enfrentando los estereotipos, ¿no? Yo no puedo con las matemáticas. Entonces no soy buena Tuzán, ¿no? Digamos. Tampoco puedo con las ciencias, ¿no? Me jalaron en todas esas clases con las justas, ¿no? No sé cómo he llegado hasta donde he llegado, pero como representante estereotípica de los tuzanes, muy mala. Me han jalado en todos esos. ¿Qué más? No sé cocinar, en fin. Tampoco hablo chino, ¿no? La gente a veces asume de que si uno nace con esta apariencia, o lo que la gente piensa que yo aparento, piensa que automáticamente ya hablo chino, que cocino bien y que hago lo de las matemáticas y las ciencias muy bien. Y pues soy una falla. La cuestión de ser Tuzán, muy importante, lo que me inculcó mi papi, ¿no? Mi papi creció en el barrio chino. Él creció en el templo Tongsen. Es de una familia muy, muy, muy humilde. Él cuenta acerca de cómo es que, porque él nació en Lima, no era aceptado como chino neto, por supuesto, no era aceptado como chino neto. Entonces él tenía que mostrar sus méritos, ¿no? Tenía que trabajar mucho más fuerte para que lo aceptaran dentro de la colonia china de los chinos netos. Él trabajó en la importadora Wing Wong Chong por muchos años, ¿no? Y era un orgullo de él que lo aceptaran como chino neto, a pesar de que no lo era. Él aprendió a hablar cantonés en el Perú, y fue una persona muy, muy, muy tradicional, ¿no? A pesar de que nunca fue a la China, excepto por un viajecito que hicimos para encontrar a nuestra familia. Entonces, desde ese punto sí somos bien Tuzán. Pero quería contarles una historia acerca de lo que pasó cuando a la edad de 8 años viajamos a Ica, cerca de Pisco, ¿no? Entonces le voy a enseñar una fotito. Esta soy yo a la edad de 8 años, ¿no? A la edad de 8 años nos subimos a la combi y nos fuimos para Ica para visitar, para turistear más que nada. Creo que estábamos visitando a unos familiares. Total que mi papi estaciona la camioneta en la plaza de armas. Y una vez saliendo, yo a la edad de 8 años, la gente empezó a fijarse de que habíamos estacionado allí, empezó a llamarnos chinos. Y eso me chocó, porque, o sea, ¿qué necesidad hay de que a uno le mencionen la raza? ¿No? ¿Por qué necesitaban hacerlo eso?
Entonces mi papi se enfadó muchísimo. Y me acuerdo que él dijo, mira, si hubiéramos sabido que esto iba a pasar, nos poníamos unos letreros que dijeran, sí, somos chinos, ¿no? Y me acuerdo del gran dolor que esto y de la indignación que mi papi sintió, no vergüenza de ser chino, sino de que existiera esa necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, imagínense que niños de 8 años crezcan sabiendo de que la gente les va a llamar de una forma u otra. Entonces, como que una crece pensando de que no es gran cosa ser chino, que no es una cosa buena, ¿no? Que no es un letrerito que yo quiero tenerlo, porque usándolo como que me van a hacer sentir mal, diferente, y como que no soy parte de, que no pertenezco a ese lugar, ¿no? Y que no soy aceptada. Bien, gracias. Gracias por compartir también la anécdota. En realidad en el chat, si ustedes pueden ver, hay un montón de comentarios acerca del censo, acerca de estos momentos en los cuales a veces no nos sentimos identificados, el tema del apellido. También en el Facebook Live hay algunas preguntas, ¿no? Les comento brevemente porque acá me la han pasado, ¿no? A Brandon Tan Alban dice, para serles sinceros, no me ofrecieron la opción Tuzán cuando me hicieron el censo, ¿no? Luego hay algo ahí, también hay muchos. Silvia también dice eso, que es cierto, yo en el censo me sentí palteada, no me consideré Tuzán y mi apellido es Rodríguez Fiu, ¿no? Eso también sucede, ¿no? Wow, en general, sí, todos, Susan Díaz dice, totalmente de acuerdo, lo que sucedió en el censo, no te veían con rasgos asiáticos y te querían poner otra raza étnica, ¿no? Aclarando también, hay un compañero ahí que trabajó en el censo y indica que solamente se podía marcar una opción. Ese es nuestro compañero Paul, que se llama ahí. Ahora, hay una pregunta, vamos a ver unas preguntas del público. Pilar Lu dice, yo creo que un aspecto a tomar en cuenta sería importante saber qué tan claro se ha tenido el término al momento de responder la pregunta. ¿Qué tan Tuzanes se sienten? ¿No? ¿Qué tan Tuzanes se siente y qué se necesita para el futuro? Esa pregunta, ¿no? La vuelvo a repetir, ¿qué tan Tuzanes se sienten y qué se necesita para el futuro? Creo que la pregunta última, ¿qué se necesita para el futuro? Si alguien la podría responder, ¿qué se necesita en el futuro para fortalecer tal vez la comunidad Tuzán o esta identidad? Si alguien le quiere responder, Rodrigo, por favor, tienes la palabra. La pregunta sobre qué necesita la comunidad Tuzán. Sí. Bueno, yo creo que la comunidad Tuzán necesita espacios como este que estamos armando, pero necesita políticas culturales a largo plazo. O sea, comencemos por el principio. Necesitamos representación en el Estado. En el Ministerio de Cultura hay un viceministerio de interculturalidad que se encarga de los pueblos originarios y tiene una oficina para los afroperuanos, y creo que sobran los motivos y no es necesario explicar por qué comunidades como los Tuzanes o los Nikkei merecemos estar ahí, porque somos fundamentales para la identidad peruana. Y a partir de esos espacios, ojo, no estoy queriendo decir que los Tuzanes somos una minoría vulnerable. No somos vulnerables. Gracias a nuestro esfuerzo tenemos una gran cantidad de gente Tuzán con acceso a la educación que otros grupos no tienen. No necesitamos ese tipo de apoyo, pero merecemos, por supuesto, representación en el Estado y que se invierta un cierto presupuesto en poner en valor nuestra cultura, todo lo que hemos aportado, y para investigaciones como la que hemos mencionado, ¿no? Ver cuántos somos, quiénes somos, cuál es el perfil que tenemos, si realmente tenemos acceso a la educación o no, ese tipo de cosas. Creo que eso se necesita. Y luego se necesita la articulación de las instituciones que ya existen, ¿no? Pero no tanto para la actividad social, sino para una verdadera propuesta de cultura viva para toda la comunidad. Ok, gracias. Tenemos más preguntas. Acá hay una pregunta de Soria. Dice, ¿el término Tuzán solo se aplica a los descendientes de chinos en Perú o se utiliza también en otros países de América Latina? Vivo en Argentina y es la primera vez que escucho ese término. ¿Quién de los 4 invitados? Miguel, gracias por responder, por favor. Voy a aprovechar esa pregunta para... estaba viendo ahí en el chat que hay un oyente, Isaac Lau, está mencionando un escrito que lo acaba de compartir, un PDF, de la doctora Isabel Lozán Herrera.
me parece muy oportuno, realmente muy oportuno. Ese escrito está en inglés, pero, digamos, es este de acá, ¿no? Tushan, ¿bien? Creo que debería difundirse, porque una de las cosas que tenemos que hacer dentro de la comunidad es hablar las cosas, digamos, con propiedad, ¿no? Y hablar las cosas con propiedad significa tener claro que implican algunos términos y que implica la historia de estos términos, ¿no? Evidentemente en Argentina no se utiliza el término Tuzán porque en realidad la connotación oficial es la que mencionó Fabiana, que en la China hablan de Guayoy, ¿no es cierto? ¿No? Entonces dicen los descendientes, y en realidad el Tuzán es el hijo de chinos nacido en el exterior, punto, ¿no? Acá, históricamente y socialmente, el término ha ido teniendo y adquiriendo una serie de connotaciones. Eso es interesante. Rodrigo hablaba acerca de qué acciones se deberían tomar. Eso corresponde al conjunto de organizaciones que tiene la comunidad china y los descendientes, que también tienen una serie de organizaciones, ¿no? Entonces, ahí hay todo un problema complejo que hay que trabajar y que hay que tener en cuenta en función de la evolución que ha tenido esta migración, en función de las diferentes connotaciones que ha ido teniendo. En realidad, a mí me parece, había una pregunta ahí, y disculpa que la voy a abordar, que si en algún momento yo me puedo desconectar de lo chino, en realidad es muy difícil, pero bueno, disculpa si me estoy adelantando en eso, pero yo creo que una de las cosas que debemos tener siempre en cuenta es que si estamos hablando de identidad, nosotros tenemos que conocer cuál ha sido la evolución de nuestras raíces. ¿Bien? Y si nosotros nos reafirmamos en nuestras raíces, es porque conocemos cómo es que este proceso se ha ido desarrollando. Vuelvo a insistir, ha habido un maltrato acerca de la historia de nuestra comunidad. Ha habido una forma mala de tratar y de enfocar la historia de nuestra comunidad. Y creo que, así como Fabiana mencionó en algún momento que todos los tusanes, para ser buen tuzán hay que ser científico o matemático, sería interesante que también para hacer que los tusanos, los descendientes de chinos, se dediquen también a las ciencias sociales, como digamos Rodrigo invocó, que se dediquen a las ciencias sociales, que vean en realidad el punto de vista del análisis de su comunidad, bien, y desde el punto de vista de la comunidad. Es interesante e importante a tener en cuenta, porque eso va, vuelvo a insistir, en torno al tema de la autoestima de nosotros como comunidad, de sus descendientes, de los descendientes de los chinos, y es un tema que apunta también al asunto de la identidad. ¿Bien? Entonces, volviendo a la pregunta, efectivamente, en Argentina difícilmente van a estar tocando ese tema, porque seguramente es una migración más reciente, es una migración diferente, y el término Tuzán está aplicado con propiedad, o sea, solamente para aquellos que son los, digamos, los hijos de la primera generación o de los chinos que están afuera, y no ha tenido todas esas connotaciones y esos cambios a los cuales se ha visto sometido en una sociedad como la peruana. Gracias. Bien, de hecho se están agregando más al conversatorio, y también en el Facebook Live nos siguen enviando comentarios acerca de esto de lo Tuzán y las generaciones. Exxon Q dice, creo que también existe una gran diferencia entre los hijos de quienes padres escogieron seguir apoyando la política nueva en China y quienes se refugiaron en el Kuomintang acá en Perú. Definitivamente eso también es un diferenciador, no necesariamente malo, pero sí tiene un impacto cultural y político en la vida de uno. Y hay algo acá, otro comentario de Silvia, que es también muy pertinente. Sería importante, dice, trabajar en ese derecho de la visibilización respecto al censo, ¿no? Respecto al censo, como lo hicieron los afroperuanos que lograron una mesa de trabajo en el Ministerio de Cultura, ¿no? Es una sugerencia, es un comentario bastante pertinente. En las preguntas del Facebook tenemos a Diego Sánchez que dice, dentro de la comunidad Tuzán hay recelo por aceptar el ser injerto mestizo, y recelo. En la comunidad Nikkei, ser injerto o ainoko sí tiene una connotación peyorativa, ¿no? Nuestro compañero
descendencia Nikkei. ¿Quién podría responder esta pregunta? ¿Alguno de nuestros invitados? Julia, Fabiana. Sí, Julia, gracias. Bueno, no es que la voy a responder porque no hay respuesta, ¿no? La identidad es on motion, o sea, se está constituyendo. Es un verbo abierto a todo lo que se está presentando cada vez más en la multiculturalidad y en los estudios interculturales y en las identidades cruzadas y en los productos culturales, que es lo más importante. ¿Por qué estas identidades dejan de ser representativas si no hay producción de estas identidades? Está bien, el censo es una cosa, pero ¿para qué te sirve ya? Dices que eres Tuzán, pero ¿para qué te sirve? ¿No? Entonces llega a haber una funcionalidad de la representatividad. Puede ser que en algún momento los chinos hayan sido la comunidad jerárquica, racista, más extremada, quizá para limitar el aspecto hacia donde se querían vincular. Pero ahora yo creo que cerrarse o limitarse sería una política totalmente errónea. Yo no sé cómo es con los Nikkei, si hasta ahora siguen teniendo esas expresiones peyorativas contra el que es cruzado por segundo, tercero, quizá porque tienen una jerarquía mucho más monárquica e imperial, pero yo he visto que en los chinos eso ha terminado. Y lo he visto en Hong Kong, lo he visto en Macao, lo he visto en mi propia familia. Al contrario, hay una especie de apertura. Si tienes 10% chino, ya eres chino, ¿no? Ha habido un cambio radical y se ha dado a raíz de que la misma China se ha dado cuenta que han tenido políticas equivocadas respecto a los africanos. Mira, ahora, por ejemplo, que uno de los 4 policías que ha matado, que ha abusado de George Floyd, no sé si es gringo, pero así. Sí, uno de ellos es de descendencia china, sí. Es de descendencia china. Toda la comunidad china, bueno, los activistas culturales asiáticos de California le están dando de alma, ¿no? Porque al contrario, lo que tú quieres es tener una apertura saludable hacia el otro. Entonces, si tú empiezas a categorizar de manera peyorativa, ya, disculpa la palabra, la estás malogrando, por no decir una palabra más fea, ¿no? Bueno, eso es. Gracias. Y para finalizar, hay una pregunta aquí que quisiera que por favor Fabiana la responda. Daniel Romero nos dice, ¿existe una conciencia sobre un arte Tuzán? Es decir, ¿alguien Tuzán piensa o siente que hay ciertas obras artísticas que son parte de esta tradición? ¿No? Repito la pregunta, ¿existe una conciencia sobre un arte Tuzán? La entiendo bien, pero quiero que me ayude Rodrigo con esto un poquito más, porque mi trabajo como gestionadora cultural ha sido más que nada enfocada en comunidades multiculturales en los Estados Unidos, no tanto de la colonia Tuzán, ¿no? Pero te diré desde mi punto de vista personal, ¿no? Ha sido muy frustrante cuando he empezado este camino, esta tarea de autoindagación, ¿no? Encontrar otras personas que también están interesadas en hacer tarea cultural o artística. Y por mucho tiempo hubo muy pocos ejemplos y siempre mencionábamos a los mismos ejemplos, 3 o 4 escritores máximo y muy pocos pintores y artistas plásticos. Gracias a espacios como Tuzanaje es que estamos empezando a descubrir más gente, ¿no?, que se suma a esta tarea. Y como te digo, ha sido muy frustrante porque sin esa visibilidad, sin ese trabajo cultural, pues nos convertimos en aún más invisibles, ¿no? Entonces es importante hacer resaltar todo eso. Y lo otro que ha pasado también es que ahora último con el aniversario de 170 años de la llegada de los chinos al Perú, pues se hicieron varias exposiciones, ¿no? Y muchas han podido también tener ese marco en el que todos los que se sentían tuzanes podían compartir, ¿no? Ya sea personas que ya tienen de renombre y gente que todavía no tiene ese reconocimiento, ¿no? Entonces, necesitamos más espacios así,
Tusanaje, cuando recién empezó justo en una época en la que Julio Villanueva Chan y yo estábamos hablando, ¿no? Estábamos conversando en esas conversaciones de medianoche, él no sé en qué país, yo definitivamente en Nueva York, y hablando acerca de que cómo es que necesitábamos, no sé, algo para las nuevas generaciones en las que la gente creativa, los artistas puedan expresarse, ¿no? Y puedan expresar su sanidad. Y conectarse y aprender uno del otro, ¿no? Y pensábamos que este espacio iba a ser, ¿qué te digo? Una tiendecita en el barrio chino y que eran para chinos de vanguardia, así nos llamábamos. Entonces, se ha hecho hasta cierto punto una realidad, ¿no? El hecho de que Tusanaje existe y que existen otros esfuerzos similares que sé que Nilton está haciendo y muchos otros gestionadores culturales. Okay, gracias. Bien, como habrán visto, en el conversatorio del día de hoy han salido tantos temas, algunos polémicos, hay cosas también que se han aclarado, cosas sobre las cuales se pueden construir una reflexión. Para terminar, y no queremos cerrar esto como un conversatorio totalmente académico, con nuestros compañeros organizadores, con Rodrigo, con Moira y con Nilton, habíamos planeado una dinámica que es como un juego de palabras, y para lo cual se les había pedido que tengan a la mano un papel y un lápiz. Algo sencillo, tener a la mano un papel y un lápiz. ¿Por qué? Porque les vamos a presentar dos opciones y ustedes van a escribir una opción, la que les venga a la mente, la que consideren les gusta más, así de manera inmediata. Entonces, vamos a, por favor, un papel y un lápiz, y si pudieran encender las cámaras, porque al final vamos a mostrar qué es lo que han puesto, han escrito, y vamos a finalizar con esto para saber qué es lo que les gusta a los tusanes, qué es lo que han preferido ustedes el día de hoy. Es como una mini encuesta, si lo quieren ver así, ¿ya? Así que pudieran, y si pudieran también encender su cámara para poder hacer esta dinámica. ¿Okay? Un papel y un lápiz, los esperamos. ¿Okay? Siguen entrando más personas. Nilton, ¿está bien? Sí, Nilton, Moira, ¿están de acuerdo? ¿Empezamos? ¿Empezamos ya? ¿Sí? Okay. Entonces, vamos a ver. Si ya todos tienen eso, yo les voy a indicar dos opciones y ustedes van a escribir la opción con la que más se sientan identificados, ¿ok? La opción con la que más se sientan identificados de manera rápida, ¿ya? De manera rápida. A ver, la primera... ¿Ya está todo? ¿Listo? Muy bien. ¿Cubiertos o palillos chinos? Escriban la opción que prefieran. ¿Cubiertos o palillos chinos? Faichi, como dicen, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Ajá, podemos ver ahí está. Faichi, palitos. Ok, faichitos. Ambos escogieron. Era solo una opción, Rodrigo. Ya, muy bien, gracias. Depende, ¿no? Pero la cuestión era inmediata, ¿no? O sea, algo con lo que más rápido te identificas. O sea, ahí también Faichi, cubiertos, está de cabeza. Gracias. Segunda opción, tenemos tifa o comida china. Lo inmediato, con el que más se sientan identificados nuestros participantes. A ver qué es lo que ponen. Rápido, chifa, ahí está. Yo también pondría chifa. Muy bien, chifa. Uy, está ganando chifa. Comida china, por ahí veo. Chifa. Comida china, 2, 3. Comida china. Gana chifa en esta ocasión. La cuestión anterior ganó palillos chinos. Otra opción. Ahora es arroz con sal, arroz sin sal. ¿Ya? Arroz con sal, arroz sin sal. ¿Ya? Está sin, ok. Yo también escogería sin, con sal. Ajá, está medio dividido en esta cuestión. Con sal, ok, ya. Ahí no hubo tanto consenso mayoritario. Otro. Pasamos al lado de las fiestas. Bodas, qué sé yo. Regalo o sobres rojos con dinero. Regalo o sobres rojos con dinero. En lo cual es lo que escogerían así. Ya respondieron, ahí está, regalo, ¿sí? Ajá, sobres rojos, sí, ahí mayoritariamente sobres rojos, ¿no?
sobres rojos, ajá, regalos también, algunos sobres rojos también. Muy bien, muchas gracias. Ha sido una bonita dinámica para terminar. Espero que les haya gustado. Por una cuestión de tiempo, hay tantas cosas por ver, pero los esperamos en la siguiente sesión, en nuestro siguiente conversatorio que va a ser el próximo sábado. Los esperamos con sus preguntas, con sus dudas y con sus comentarios. Estamos muy felices de la acogida que ha tenido el día de hoy, tanto en el Zoom como en el Facebook Live. Entonces, nos despedimos. No sé si nuestros compañeros organizadores, Moira, Rodrigo o Nilton, tienen algo para finalizar. ¿Desean decir algo? ¿Sí? ¿No? Si no, entonces nos despedimos. Muchas gracias. A todos y todas los invitados, ha sido hermosísimo. Me ha emocionado mucho, mucho, mucho. De hecho, es la primera vez que puedo conocer a Fabiana, porque la tenía en Facebook, y me emocionó mucho escucharla. A Miguel Siu recién lo conozco y aprecio tanto este encuentro y que vengan más. Es un lindo compartir, aprender también. Es muy hermoso. Gracias. Y hablando de que vengan más, queremos informarles que esta es la primera reunión de 4 que vamos a tener y están todos, por favor, invitados a continuar acompañándonos, participando, opinando, haciendo preguntas en nuestra siguiente reunión, que va a ser también el siguiente sábado. Y recordarles solamente que son 4 sábados, empezando por hoy, y pueden sugerir también sus temas a través de la página de Tusanaje o enviándonos algún correo electrónico. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces nos despedimos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Hasta luego y que pasen buenas noches. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Hasta luego, chao. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Todo lo que todos están hablando sin estar